Canarias 2.0. Científicos, científicas y cambio climático. Precaución en el mundo digital. Nuevo prototipo canario para detectar el Alzheimer. Conocemos qué es un insectario. El puerto, motor de la economía insular. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Agricultura ecológica, más sostenible y nutritiva. El cambio global está afectando al sector agrícola y la producción alimentaria. Si tomamos como referencia el año 1900, se calcula que alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Los suelos de cultivo pues están cada vez más degradados y desalinizados por el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y plaguicidas. Entonces el cambio global hace que el aumento pues, de la temperatura, pues, los periodos más largos de sequía, las inundaciones pues, sean más frecuentes. Por lo tanto, la fertilidad de los suelos está directamente afectada y en consecuencia, por supuesto, la producción agrícola. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas señalan la necesidad de llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial para alcanzar la sostenibilidad de los campos de cultivo y acabar con el hambre. Se debe potenciar cada vez más el desarrollo de modelos agroecológicos donde todos los factores ayudan a conservar y a respetar nuestro entorno y mantener nuestras tradiciones. Además, pues estudios recientes señalan que los campos donde se gestionan con modelos agroecológicos son mucho más resistentes frente a catástrofes climáticas. Además, la agricultura agroecológica ayuda a reducir la huella de carbono al fomentar el aprovechamiento y reutilización de los residuos agrarios y ganaderos. Residuos del sector primario que, gestionados de forma adecuada, pueden aplicarse de nuevo como un aporte nutricional y microbiota a los suelos de cultivo. Un ejemplo de modelo agroecológico es esta finca donde nos encontramos aquí en Tenerife, en Valleguerra, que es la finca La Vizcaína. La finca La Vizcaína es un terreno de 50.000 metros cuadrados, situado en una de las zonas más fértiles de la isla y que está dedicada íntegramente al cultivo de productos ecológicos. Desde el año 2007 cultivan de manera natural, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos genéticamente modificados. Este tipo de agricultura agroecológica también reduce la emisión de gases invernadero. Los gases de efecto invernadero dentro del sector agrícola son importantes, pero sin embargo en nuestras islas no es los que más producen este tipo de gases a la atmósfera, ¿no? Que son fundamentalmente el sector de transportes y de electricidad. Mercedes Hernández dirige el Servicio de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Al frente de este servicio del IPNA-CSIC, centra su investigación en el estudio de la fertilidad de los suelos de cultivo de Canarias. Sus estudios certifican las ventajas del modelo agroecológico. En nuestro grupo de investigación, en el año 2018, hicimos un estudio en el IPNA, en colaboración con la empresa Fanegada Medio Ambiente, en la cual estudiamos fincas de papaya y fincas de platanera que estaban tratadas con un modelo de agricultura ecológica y con un modelo de agricultura convencional. Y entonces comparamos y cuantificamos la huella de carbono. Y lo que obtuvimos es que las fincas tratadas de forma ecológica, esta fue una de ellas de las que se estudió, eran sumidero de carbono. Y sin embargo las fincas tratadas con modelos más convencionales o productos de síntesis, pues aportaban gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Este estudio también demostró que las fincas agroecológicas hacen un mejor aprovechamiento del agua. Cuanto más tiempo las fincas se traten con este tipo de modelos, pues el consumo de agua va siendo cada vez mejor, porque además luego también el suelo adquiere, tiene un acolchado, como ocurre por ejemplo en este caso y demás, que hace que se mantenga la temperatura y la humedad del mismo. Las fincas tratadas con modelos ecológicos en estos cultivos subtropicales, platanera y papaya, el consumo de agua podemos estar hablando de un 20 o del 30% menor que las que tenían un modelo convencional. ¿Qué requisitos debe cumplir una finca agroecológica? Y hay muchos procedimientos que están establecidos y que son los más importantes, como pueden ser asociación de cultivos, como ocurre aquí, policultivos, acolchado del suelo, ¿no?, para mantener, como comentamos, la temperatura y la humedad, y sobre todo sistemas agrícola-ganaderos. Eso es muy importante para realizar un buen manejo del suelo en los cultivos ecológicos. Además, en el modelo agroecológico se utilizan, entre otros, biofertilizantes. Este es el caso de la finca La Vizcaína, que utiliza biofertilizantes tipo CEFEL. Los fertilizantes ecológicos son a base de una elaboración de biofertilizantes denominados CEFEL, que son té de compost elaborados con restos de las cosechas y de los animales dentro de la propia finca. Así, fincas de cultivo agrícola sin uso de insumos externos para fertilizar los suelos se convierten en sumideros de carbono, y así se puede evitar que esa huella de carbono aumente y se una a la que aportan otros sectores en nuestras islas. Los estudios también han demostrado que los cultivos procedentes de la agricultura ecológica son más nutritivos y tienen menos riesgo de producir enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes, y además generan menos alergias alimentarias e intolerancias o celiaquía. Vimos que los aguacates ecológicos tenían un mayor contenido en hierro, en fósforo y también en potasio. Además, también hay muchos investigadores de prestigio que ya hablan de los beneficios del consumo de productos ecológicos en la salud humana y en la seguridad alimentaria. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola ayuda a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles, contribuye a la regeneración de los suelos de cultivo y a la conservación de nuestro medio natural. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Seguridad en la red. Ponte en esta situación. Imagina que recibes un email en el trabajo en el que un gerente de tu empresa te solicita hacer una transferencia bancaria. Te indica que esta tiene que hacerse de manera urgente por una gran cantidad de dinero. Es algo muy inusual, pero ante la duda, haces la transferencia. Poco después se descubre que ese mensaje era falso y no se sabe a quién se le ha enviado ese dinero. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Pues esta técnica está a la orden del día y han llegado a estafar a las empresas millones de euros así. Se denomina fraude del CEO y es un ciberataque basado en la ingeniería social. Es decir, nos manipulan con información falsa para que hagamos algo. Casi siempre ocurre de esta manera. El ciberdelincuente contacta con un empleado por email o incluso por teléfono. En esa comunicación se hace pasar por una persona con responsabilidad en la empresa y solicita que se haga una transferencia por una cantidad económica alta a un número de cuenta bancaria que nos facilita. Puede utilizar cualquier excusa, una factura pendiente a un proveedor, un pago por una inspección o una adquisición. Los principales trucos que utilizan son crear sensación de mucha urgencia y pedir discreción. La transferencia debe ser absolutamente confidencial. Además, suelen añadir que no podemos ponernos en contacto con esa persona que nos está solicitando el pago porque está en una reunión o porque va a coger un avión. Vamos, el crimen perfecto. Los atacantes se suelen informar antes de cómo funciona la empresa antes de lanzar esas estafas y además pueden crear una dirección de correo que se parezca mucho a la oficial o incluso suplantarla. Los ciberdelincuentes se aprovechan del miedo de su víctima, que en ese momento piensa que un superior le está pidiendo realizar una tarea que es muy importante y que es confidencial.
Ojo, porque esto no es solamente cosa de grandes empresas. Cualquier negocio puede ser objetivo de esta técnica. Así que, ante una solicitud urgente fuera de lugar que pida confidencialidad, más vale confirmarlo. Keep safe. Detectar el Alzheimer a través de la voz. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad fácil de diagnosticar. Inicialmente, el diagnóstico se realiza descartando que los síntomas del paciente correspondan a otros orígenes, realizando múltiples pruebas y apoyados por sistemas de neuroimagen como el TAC o la resonancia magnética. Otros métodos de detección son más invasivos, pero por muchas pruebas que se hacen, lo que no cambia es la dificultad para detectar el Alzheimer en etapas tempranas. Por lo general, se tarda de 2 a 3 años para acudir al médico después de la aparición de los primeros síntomas. Un proyecto impulsado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto Prognosis, trabaja para facilitar la detección del Alzheimer en etapas tempranas. Proponen desarrollar una herramienta no invasiva, automática, basada en el procesado digital de habla espontánea. Nosotros trabajamos en el análisis y caracterización del habla. Cuando nosotros hablamos, no solo comunicamos información del contenido del mensaje, sino es que además sabemos quién habla y además cómo habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esos complementos de información que hay, esos canales de información adicionales, podemos hablar de emociones y también de salud. Lo que intentamos es objetivar medidas que tradicionalmente se perciben de forma subjetiva. Intentar tener una medida, un valor numérico de esos aspectos que pueden ser de interés clínico para los pacientes. En la línea del Alzheimer, pues estamos ya finalizando una primera herramienta que puede ser un prototipo para empezar a evaluarlo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya ha patentado OT13, el nuevo método con el que contribuir a la detección de enfermedades neurodegenerativas. Esta solución solo necesita de una cámara y un ordenador para, mediante el análisis de las imágenes faciales, realizar el diagnóstico. El sistema analiza varios aspectos del habla, detectando así los procesos degenerativos que produce la enfermedad. Al utilizar el habla del paciente como fuente de información, este sistema permite incluso el diagnóstico de forma remota, lo cual aporta una mayor versatilidad y comodidad. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dio una patente para evaluar la presencia de patologías en la voz a partir de una única grabación. Simplemente con la grabación de una vocal A de forma sostenida, pues es posible tener 4 valores numéricos que cuantifican objetivamente características de la voz. Esto yo creo que es interesante porque abre la puerta a una nueva propuesta en el modelo asistencial. O sea, ahora mismo la pirámide poblacional se está invirtiendo, o sea, van a haber muchas personas mayores, ¿verdad? Y el servicio de atención sanitario, pues quizás pueden verse un momento desbordado. Esto es una contribución más que en la línea de buscar herramientas que busquen un cribado, un first screening para detectar pacientes con patologías laringeas, con el tema del Alzheimer, que en un momento dado se puede estar realizando en los ambulatorios. Además de centrarse en el Alzheimer, este método de detección de patologías neurodegenerativas y enfermedades mentales quiere contribuir también al diagnóstico temprano de enfermedades como el Parkinson o el autismo. Esta línea de investigación ha sido financiada, ¿no? y es fruto de múltiples participaciones en proyectos financiados por convocatorias nacionales, en proyectos competitivos, becas en las distintas fundaciones de la universidad y sobre todo por la colaboración con grupos de investigación nacionales, internacionales, que un poco ha permitido no solo la visibilidad de los resultados, sino el intercambio de conocimiento. A lo largo de estos años pues han ido participando investigadores que iniciaron su actividad en el grupo de investigación trabajando en estos proyectos, pero que ahora desarrollan su actividad en otras universidades, en laboratorios de I+D de importantes empresas, y creo que la labor y los resultados destacables, además de lo ya mencionado, es el contribuir al desarrollo de profesionales de alto nivel. Yo creo que Canarias tiene los elementos necesarios para
para desarrollar este tipo de tecnologías. Tienen las universidades públicas, los institutos de investigación, grandes hospitales, y después está la oportunidad de la digitalización, ¿no? Esto entra dentro de la transformación digital del ámbito sanitario, de todo lo que es la tecnología médica, ¿verdad? Y Canarias puede ser pionera en este tipo de actividades. Yo creo que es una muestra más de las cosas que se están haciendo bien aquí en Canarias, un poco en el marco, en el paraguas de las universidades públicas, y que yo creo que pueden abrir la puerta a nuevos trabajos, nuevos grupos, nuevas colaboraciones con empresas que, bueno, al fin y al cabo busquen nuevas soluciones, nuevos retos más sostenibles a nuestra sociedad, ¿no? Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, proyectando talento. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Cría de insectos para combatir plagas. Hoy visitamos la Escuela de Capacitación Agraria de Tenerife, ubicada en Tacoronte, para conocer su insectario, un laboratorio donde se crían y se estudian insectos que son beneficiosos para combatir las plagas que atacan nuestras cosechas. Tradicionalmente siempre se han utilizado productos fitosanitarios para acabar con insectos, para acabar con las plagas, pero está más que demostrado que, uno, no se acaba con las plagas y dos, genera muchísimos problemas. Entonces, desde hace unos años, últimamente, afortunadamente con más fuerza, se está pujando más por el control biológico, por utilizar insectos que depredan insectos o insectos parásitos de otros insectos, que se ha demostrado como muy efectivo y mucho más ecológico, muchísimo más limpio. Nosotros desde la escuela lo que estamos tratando es, a nuestros alumnos les enseñamos por supuesto control químico también, porque tienen que saber de control químico, pero les enseñamos también control biológico, porque creemos que realmente no es una opción, va a ser el futuro. Ya la Unión Europea cada vez nos está prohibiendo más los productos fitosanitarios. Entonces preparamos a nuestros alumnos para el futuro y también para la ecología. La idea del insectario, ¿cuál es? Criar insectos para que los alumnos lo vean. No es tanto hacer cría para nosotros hacer suelta en la escuela, sino realmente la labor es docente. Queremos que los alumnos vean los insectos, los manipulen y sepan que hay otras opciones de lucha que no solo sea la química. Entonces en este insectario criamos 4 insectos beneficiosos, 4 insectos que están en Canarias, no traídos de fuera, que después puedan convertirse en un problema. Y realmente lo que intentamos es, 1, que aprendan, y 2, que vean que es sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver Nesidiocoris. Es un insecto pequeñito, verde, que se esconde mucho, por eso nos cuesta verlo, pero es un insecto muy depredador de mosca blanca. Es un insecto que se puede utilizar prácticamente como si fuera un producto fitosanitario. Si tú tienes la plaga, introduces Nesidiocoris y el Nesidiocoris va a hacerte un control muy efectivo de la mosca blanca. Hay invernaderos de tomate en el sur que utilizan mucho este Nesidiocoris y no tienen problemas de mosca blanca. La lucha biológica mediante insectos de las plagas es una de las bases de la agricultura ecológica, que evita el uso de agentes químicos que puedan dejar restos en los cultivos y afectar en el futuro a nuestra salud. Mucha gente piensa, yo no aplico veneno, eso es agricultura ecológica. No aplicar productos fitosanitarios es una parte de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es más amplia que no solo utilizar venenos, no utilizar productos fitosanitarios, no utilizar abonos, utilizar insectos, utilizar plantas reservorios, hacer rotaciones de cultivo. Es decir, el insecto solamente es una parte. La agricultura ecológica sería como integrada. Tú haces un montón de actividades en las cuales todo está planificado para que tu cultivo sea lo más sano posible. Y los insectos es una parte de ella. En este laboratorio se crían y estudian insectos ya existentes en Canarias que pueden ayudar a erradicar plagas. La mayoría de los insectos que conocemos o que vemos aquí son polífagos, son aplicables en distintas plantas. No solo esto es para horticultura, también se puede utilizar en frutales, se puede utilizar en ornamentales. De hecho, los orius que los tenemos aquí no se usan tanto en lo que sería horticultura, son mucho más utilizados en floricultura, en flores, porque son depredadores de trips. Y el trips es una de las principales plagas de ornamentales, en rosas, en crisantemos. Es una plaga bastante mala. Los orius son grandes depredadores de trips, entonces se puede utilizar perfectamente en planta ornamental sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora mismo tenemos unos cuantos aquí arriba que enseguida intentará esconderse, y si le doy la vuelta a la vaina, normalmente hay varios debajo, pero enseguida tienden a esconderse. Este insecto, que es chiquitito, no se ve a simple vista, tienes que fijarte. Si no te estás observando el cultivo, se te va a pasar desapercibido. Es un gran depredador de trips.
Y este realmente no depreda, sino es más un chupador. Pica a los trips y les absorbe los fluidos, los deja secos. Es como un vampiro. No todas las plagas, desgraciadamente, se pueden combatir con depredadores. Algunas plagas son introducidas. Al ser plagas introducidas, no plantas naturales de Canarias, no tienen un depredador natural en Canarias. Y introducir un depredador de fuera puede ser tan peligroso como introducir el depredador, porque creas un desequilibrio. Tenemos insectos como la polilla guatemalteca de la papa, que no tenemos ningún depredador. Es un insecto que ha venido de fuera, no estaba en Canarias y no tiene un depredador. Y los depredadores naturales que teníamos más o menos de la polilla de siempre, la polilla canaria, no son efectivos con la guatemalteca. Este insecto que estamos viendo aquí es el Cryptolaemus montrosieri, que es un depredador de cochinilla algodonosa. Eso es importante recalcarlo porque a veces uno piensa, cochinilla, me sirve para cualquier cochinilla. No, en este caso es la algodonosa, la de cuerpo blanco. Si es una dura, como puede ser la caparreta, que a veces está en frutales, esa no la depreda. Desde la Escuela de Capacitación Agraria nos advierten de que es necesario cambiar la mentalidad de que todos los insectos son malos para las cosechas. Algunos, como ya hemos podido comprobar, son incluso muy beneficiosos. Esto que estamos viendo aquí son huevos de crisopa. Son muy llamativos porque los pone como una especie de pelito, visto así parecen como arbolitos. Eso lo hace la naturaleza porque lo que salen de ahí son unas larvas muy depredadoras, y si la naturaleza no los pusiera así, la primera larva que sale empezaría a comerse el huevo de las hermanas. Entonces la naturaleza los pone para evitar eso. Es muy curioso y muy llamativo y fácil de ver. Normalmente además lo suelen poner así, alineados, juntitos, con lo cual si tú sobre todo en cítricos, que es más donde se puede ver este tipo de insectos. Y esto que tenemos aquí son los adultos de las crisopas. Son unas mosquitas como verdes, grandes, llamativas, bonitas. Al microscopio las alas se ven como si fuera una especie de vidriera. Y la que es un insecto muy llamativo y es un depredador de pulgones muy bueno. A mí me encanta tener este insecto en el insectario porque la gente que sobre todo que trabaja con cítricos lo ha visto y muchas veces me reconocen que han hecho tratamientos y cosas para matarlos, por el concepto que existe de que cualquier insecto que hay sobre mi cultivo es malo. Y no se analiza que hay insectos que son beneficiosos. Entonces, este es un insecto que a mí me es muy útil cuando doy charlas para demostrarle a la gente que hay insectos beneficiosos que conocen, que no sabían que eran buenos y que los han maltratado, incluso matado, pensando que les estaban haciendo daño al cultivo cuando es todo lo contrario. ¿Cómo puedo favorecer el uso de insectos para controlar las plagas en mi finca o huerto ecológico? Desde un punto de vista práctico, yo por ejemplo no recomendaría, si tienes una finca pequeña, que fueras a montarte un insectario, ¿no? Los costes que tiene de hacer esto no te van a compensar. Pero si hay empresas que venden insectos, y eso es más lo que tú a lo mejor te tienes que dirigir. La cuestión es que si tú haces una suelta comprada, ¿no? Que compras la suelta y la vas haciendo poco a poco, lo ideal no es hacer sueltas, lo ideal es dar las condiciones para que el insecto se quede. Yo, por ejemplo, en mis invernaderos pongo siempre en mitad de mis invernaderos un seto vegetal. ¿Un seto vegetal para qué? Para favorecer a estos insectos. Es decir, no tienen ningún objetivo. El objetivo es que allí los insectos puedan vivir bien. Si evidentemente no tiene nada el insecto que le haga atractivo quedarse ahí, tendrás la plaga, pondrás el insecto, se lo comerá y se irá y desaparecerá. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es buscar insectos que yo pueda mantener en mi cultivo y darle esas condiciones para que se queden ahí. Y estos insectos se pueden utilizar también perfectamente tanto al aire libre como en invernadero. No está restringido solo a un área cerrada que puede ser un invernadero. Al aire libre también. Por eso digo de poner cosas que les favorezcan. Lo que tú tienes que hacer es crear diversidad. Y cuanta más diversidad crees y más emplees, pues mucho mejor va a ser para tus cultivos. Un concepto innovador, el uso de insectos para combatir plagas, que supone una auténtica revolución en el sector agrícola. Desde la Escuela de Capacitación Agraria, con el apoyo de este insectario como herramienta didáctica, se esfuerzan para formar a sus alumnos y que estén bien preparados para afrontar los cambios que vienen. Estos jóvenes agricultores son el futuro relevo generacional del campo canario. Asociación Tinerfeña de Reparaciones Navales. Uno de los motores de la economía del puerto de Santa Cruz de Tenerife es sin duda el sector de las reparaciones navales. Por este motivo se constituye una asociación sectorial de la reparación naval en Tenerife llamada Atirenco Navalte, integrada en FEMETE. Podemos decir que cubre todas las necesidades a grandes proyectos, dando servicios especializados en este sector. Está formada por casi 40 empresas que yo creo que cubren todo lo que es la cadena de valor del sector industrial o de la reparación naval, y hay empresas de todo tipo, unas ubicadas en el sector portuario y otras fuera del sector portuario.
Atiren básicamente lo que hace es luchar por los intereses del sector de la reparación naval y mantenerse al día y mantener al día a todos los asociados de los cambios de normativa y bueno, de las distintas idiosincrasias de nuestro sector. Hay empresas de todo tipo, tenemos empresas de pintura, empresas de andamiaje, empresas de elevación de carga, empresas de submarinismo, empresas de trabajos verticales y, como no, empresas de soldadura y de mecánica. Un barco es como una pequeña ciudad y cuando tiene necesidades de toda índole, desde fontaneros, electricistas, pintores, mecánicos, soldadores, y un poco por eso es por lo que Atiren agrupa a todas esas empresas para dar el servicio lo más extenso posible, lo más completo posible a las embarcaciones. Su presidente, Nicolás Quintana, quiere dejar muy claro que el puerto es una parte de la industria tinerfeña y que debemos darle la importancia que se merece. En Canarias la industria está muy limitada. Si hablamos de Tenerife, más limitada todavía. Hay muy poquitas industrias. Vivimos prácticamente del turismo. Y yo siempre he dicho que el puerto es una de las empresas o de las industrias más importantes que tenemos en la isla. Es una empresa que llega desde San Andrés hasta el Auditorio, donde albergamos prácticamente cualquier actividad económica, ¿no? Y bueno, yo creo que la razón de ser de Santa Cruz como ciudad es por su puerto. De hecho, antes la ciudad era La Laguna y deja de ser ciudad de Tenerife por la importancia y por la actividad económica que genera el puerto. El puerto de Tenerife estuvo durante muchísimos años siendo el primer puerto de España en facturación y en movimiento de carga. Entonces, bueno, yo creo que es una señal o un indicador de la importancia que tiene para un pueblo un puerto. Lo que todo el mundo intenta es que haya mayor actividad portuaria, ¿no? Al final nosotros vivimos del tránsito de barcos, de que los barcos paren aquí a reparar. Es verdad que tenemos una limitación importante y es que en Tenerife no se cuenta con capacidad de varada en seco. Eso nos limita mucho el tipo de reparaciones que podemos hacer, pero bueno, aún teniendo esa limitación sí que sigue habiendo un mercado importante de reparación a flote, que es el que estamos intentando fomentar día a día y que cada vez prospere en mayor medida. Atiren con Navalte pone a disposición de sus asociados un variado y completo conjunto de servicios, desarrollando actividades formativas para la mejora del rendimiento y productividad de las empresas y sus trabajadores. Cada vez hay mayores exigencias en normativas, en cualificaciones, y eso nos está obligando a estar constantemente poniéndonos al día, renovándonos, renovando la formación de nuestro personal. Cada vez hay mayores exigencias y bueno, eso nos mantiene constantemente en marcha, ¿no? Es verdad que después de que desaparece de aquí el dique de Nubasa, que era donde se podía hacer varada en seco, hay un parón muy importante en la reparación naval en Tenerife, se sufre una crisis en el sector importantísima y bueno, ya hace unos años que hemos empezado a salir de ese lastre o de ese peso que nos dejó el perder el dique de Nubasa, y hemos empezado pues a retomar de nuevo la actividad naval, la actividad de la reparación, intentando especializarnos sobre todo en los servicios a buque, en fondeo y a flote. El personal es personal altamente cualificado, con además una cantidad de horas de formación encima inimaginables en las cosas más raras, desde soldaduras muy especiales hasta las condiciones en las que se suelda, y bueno, y con eso es todo. Todo tiene una normativa, todo tiene una exigencia, todo tiene un protocolo y con ello todo tiene una formación que nuestro personal ha de hacer y aprobar para poder realizar los trabajos que nos demandan los buques. Atiren ha realizado acuerdos comerciales con diferentes empresas proveedoras de servicios a fin de que las empresas afiliadas a la comunidad puedan beneficiarse de condiciones económicas especiales. Todos los barcos tienen un interlocutor en tierra. Esa figura es el consignatario. El consignatario es el que recibe las demandas de la embarcación y después las traslada, según cuál sea la demanda, a quien corresponda. Todo lo que es reparación y atención de averías o de suministros mecánicos, pues siempre se delega en las empresas del sector de la reparación naval. Es muy raro que un barco trate directamente con las empresas locales. Casi siempre buscan un respaldo o un apoyo en tierra, que al final es el consignatario. El consignatario es la figura de un representante legal del buque en tierra, que además es el que tiene la información o controla todas las empresas locales para poder abastecer o dar servicio a las necesidades de los barcos. Las empresas que componen Atiren con Navalte son un grupo de empresas bastante relevantes, siendo las más importantes del sector de la reparación naval en Tenerife.
¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.